Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de esta tarde, junto a mi colega Felipe de Santander, poder explicarles un poco y ahondar y profundizar en algunas de los elementos más interesantes que ambos alcanzamos a recuperar de nuestras investigaciones en distintos momentos, una tesis de magíster por el lado de Felipe y mi tesis doctoral. Esta vez le vamos a presentar la ponencia llamada Disonancia habitacional, expectativas, frustración y estrategias de adaptación en la experiencia residencial contemporánea. Esta investigación, cabe mencionarse, ambas investigaciones y el mediometraje que expondremos terminada esta exposición, son parte de un trabajo en conjunto que hicimos también con la arquitecta Paola Velázquez y el audiovisualista Eduardo Froden. Entonces, vamos a ver el resumen. Bueno, esta es una cita que a mí me dio mucho sentido, con la que también he trabajado en mi tesis, que tiene que ver que comprar una casa puede ser tan aterrador como estimulante y satisfactorio. Esta cita es importante porque comprar una vivienda probablemente, si bien a modo de investigación, desde los estudios de consumo, por ejemplo, puede considerarse como adquirir un bien. eh, No sucede lo mismo con una vivienda porque tiene muchas otras características que que la hacen ser mucho más compleja en sus dimensiones, tanto latentes como patentes. Entonces, comprar una vivienda puede ser igual de estimulante y satisfactorio, sin embargo, tiene particularidades que a modo de objeto de estudio la hacen muy particular y muy distinta y muy desafiante también en términos investigativos. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es el resumen o abstract de la investigación de la siguiente ponencia. Lo vamos a revisar en grandes rasgos para que veamos un poco cómo vamos a eh, prepararnos para esta conversación que hemos decidido tener con mi colega para poder irles explicando a ustedes cómo o cuál fue nuestra experiencia como investigadores en nuestras distintas investigaciones que tuvieron un mismo objeto o centro de estudio. A partir de dos investigaciones de posgrado, esta presentación analiza las complejidades de la experiencia residencial en el contexto de la hiperdensidad urbana en el centro de Santiago de Chile, con un enfoque en el bienestar y calidad de vida. Por un lado, una tesis doctoral explora cómo los imaginarios urbanos proyectados por la publicidad inmobiliaria generan expectativas que chocan con la realidad de habitar edificios en altura, desencadenando un ciclo de disonancia habitacional. Desde una perspectiva fenomenológica, se revelan estrategias de reflexibilidad, resiliencia y reconfiguración identitaria que, lejos de resolver la frustración, perpetúa la búsqueda de nuevos proyectos residenciales. Complementariamente, la tesis de maestría de Felipe evalúa las repercusiones de la densificación en el bienestar personal, analizando variables físico-ambientales como la habitabilidad, iluminación, contaminación acústica y acceso a espacios verdes, y demostrando su impacto directo en la calidad de vida. Ambos enfoques, ambos enfoques convergen en el mediometraje Periferia Centro Vecinos del Desarrollo, que desde el barrio San Isidro entrelaza los testimonios de antiguos y nuevos residentes para reflexionar sobre las transformaciones sociales, la memoria colectiva y las tensiones entre desarrollo urbano y experiencia vivida. Esta obra audiovisual amplifica las narrativas de adaptación y resistencia, ofreciendo una crítica a las promesas del progreso urbano frente a sus costos humanos y ambientales. Juntas, estas investigaciones destacan cómo la disonancia habitacional, mediada por expectativas ficcionales y condiciones materiales, redefinen el bienestar en contextos de alta densidad, proponiendo una mirada crítica al futuro de las ciudades contemporáneas. Dicho esto, doy paso a Felipe para que nos contextualice un poco de cómo o de las características
físicas y espaciales del área de estudio que ambas investigaciones en distintos momentos abarcamos. Hola, buenas tardes. En términos generales, para desarrollar esta investigación a mí me importó un aspecto importante que fue el año 2017, que se levantó el Censo Nacional en Chile, el cual claramente en todos los países se realiza de distinta manera. Entonces, ese año se levantó una encuesta, un censo a nivel nacional, y yo me hice la pregunta, ¿cuál será la manzana más densa de Chile? Y me encontré con esta manzana que es en el centro de Santiago, o sea, centro de Santiago que comprende una zona de mucha renovación urbana, ¿ya? Dentro de esta manzana, eh, que fue, claro, levantada con datos del 2017, arrojó que esta manzana tiene 4.680 habitantes, ¿ya? Entonces, dentro de esta manzana, lo cual ha cambiado del año 2000 a la fecha, ha aumentado su densidad en población por lo menos un 80%, ¿ya? Entonces, el cambio demográfico ha sido muy alto a la fecha. Entonces, dentro de esta manzana existen 11 edificios que tienen un promedio en altura por lo menos de 20 pisos, ¿ya? Entonces, en términos de superficie, son aproximadamente 13.480 metros cuadrados, comprendido, claro, como estos 11 torres, em, y lo cual tiene la complejidad em, que dentro de esta manzana están muy pegados uno sobre otro los edificios. Entonces, tienen distintos problemas asociados, ya sea iluminación, ruido urbano, hacinamiento, una serie de complejidades que dentro de mi trabajo se levantaron de manera técnica, ¿ya? Pero lo que no, me importaba a mí, básicamente, era cómo era la experiencia de vivir en estos edificios, lo cual para ello em, se levantó, como decía anteriormente, una serie de información técnica, fotográfica, análisis de ruido, análisis de asolamiento, de transmitancia térmica, de metros cuadrados por persona. Entonces, se podrán imaginar que dentro de estas torres el espacio es bastante estrecho, ya sea para habitar como tal, como espacios comunes. Entonces, los espacios comunes son bastante comprimidos, ¿ya? Y también como espacio recreativo. Entonces, bajo todo este análisis objetivo, también se levantó un análisis ya que tiene que ver con un levantamiento de encuestas, ¿ya? Entonces se levantaron em, 510 encuestas a residentes de estas torres, realizando una serie de preguntas que tienen que ver como, por ejemplo, ¿usted recibe luz natural? ¿Ocupa calefacción o no? ¿Qué áreas verdes visita? Si usted o no se cambiaría de vivienda, ¿usted está conforme con la vivienda? Eh, ¿por qué usted vive ahí? ¿Cuál es su lugar de trabajo? Una serie de preguntas, y lo cual la muestra arrojó que, claro, son 510 viviendas o hogares, y comprendía un universo de personas de 1.400 personas más o menos encuestadas dentro de esta muestra. Em, ahí sí. Felipe, una pregunta. Una de las cosas más interesantes que recogimos, recuerdo cuando tú terminaste de hacer la investigación,
era que habían ciertos resultados de tu investigación que no coincidían necesariamente con los análisis técnicos, por ejemplo, la iluminación o quizás otras condiciones que tú notaste ahí. Cuéntanos un poco de qué pasó ahí en los resultados de tu investigación. Que claro, o sea, eh, voy a ir un poquito hacia atrás. Ujú, Un poquito hacia atrás. Claro, si uno se fija en la edificación, en las torres, es bastante complejo que llegue, por ejemplo, luz natural. O, o es bastante complejo que esa, claro, que esa luz natural en el fondo calefaccione la vivienda, ya sea en invierno sobre todo, que en Santiago hace bastante frío en invierno y en verano hace bastante calor, entonces hay una complejidad climática bastante contrastante. Entonces, tú necesitas como viviendas que se refrigeren y por otro lado también viviendas que se calefaccionen, porque hay muchas, claro, caras que dan al sur y caras que dan al norte, que no les llega sol, no les llega luz. Entonces, por ejemplo, viviendas que tienen mucha calefacción, eh, y viviendas que tienen mucha ventilación o sistemas de aire acondicionado. Entonces tú llegas a la vivienda y te encuentras con una cantidad de equipos que son para refrigerar la casa. Entonces, mm, eh, por un lado, las personas decían, no, yo estoy conforme con vivir acá, pero tú al visitar la vivienda te encuentras con una gran cantidad de equipos para refrigerar o calefaccionar la casa. Entonces, mm, eh, por un lado, las personas manifiestan que están conformes o están relativamente satisfechos, pero dentro del análisis no es lo óptimo, ¿cachai? No es lo, lo adecuado para vivir. ujú. Claro, porque yo recuerdo que en ese momento, cuando yo tomo los resultados de tu investigación y comenzamos a ver este puzzle de que de por qué si la evaluación, digamos, técnica era tan negativa, porque estábamos hablando de viviendas que no cumplen con los estándares básicos de lo que se entiende por bienestar, calidad de vida o confort que te podría otorgar una vivienda, porque pareciera haber una cierta tendencia a evaluar positivamente la vivienda. Y es ahí donde yo comienzo mi investigación, digamos, en la misma área de investigación de Felipe. Yo tomo estos resultados y digo, ok, vamos a buscar entender por qué o cómo se genera este proceso de conformismo, podría ser o no. En ese momento nosotros no alcanzábamos a ver todavía cómo lo íbamos a enfrentar. Em, Tenía también el desafío de encontrar una metodología que me ayudara a poder indagar en el relato en el relato de los habitantes. Entonces, finalmente, luego de una larga búsqueda, llegué a la metodología fenomenológica como método de entrevista para poder entender un poco este proceso. Y bueno, posteriormente también tuve que buscar una metodología que me permitiera analizar las entrevistas en su complejidad. Así que fueron dos momentos distintos. Y una de las diferencias que con la investigación de Felipe es que yo no, eh, mis entrevistados solo tenían que cumplir la condición de que fueran propietarios y además habitaran y vivieran en el departamento. Entonces eso me redujo la muestra un montón y finalmente conté con 10 participantes que fueron que finalmente a los que yo entrevisté extendidamente para conocer eh, desde el momento en que ellos tomaban la opción o la decisión de comprar un departamento,
em, hasta conocer todas las percepciones que ellos tenían respecto a vivir y habitar ese lugar. Esa fue una de las primeras etapas de la investigación. Claro, y como Posteriormente, agregar, agregar también que una condicionante importante de la manzana es que está muy bien ubicada en el Santiago Centro, o sea, es un sector con mucha conectividad, ya sea en metro, transporte público, eh, está muy conectada. Entonces, ese atributo que tiene la manzana dentro del área de Santiago lo hace muy apetecido por vivir ahí. Entonces, eh, entonces encontrábamos esa disonancia entre, ya, estoy dispuesto a vivir acá, pero puedo sacrificar muchas otras cosas negativas que produce vivir ahí versus el objetivo de estar viviendo en el centro. Entonces, claro, em, claro, esa... esa apreciación aparece bastante en las entrevistas porque existe como un cierto costo-ganancia. En el fondo, las personas sienten que no pueden tenerlo todo. O sea, te dicen por un lado, mira, todo esto está mal, pero está cerca del trabajo, por ejemplo. O siempre están como en una situación de negociar la circunstancia o la situación. Pero eso es parte, bueno, después de analizar las entrevistas y de buscar por muchas disciplinas las respuestas, logré construir una especie de marco en el cual las personas normalmente moverían sus expectativas. Es decir, lo que yo encontré ahí era que las personas sí o sí sufrían lo que denominé como disonancia habitacional, que es básicamente la brecha que se genera entre la expectativa y la realidad. Ahora, por un lado, claro, la expectativa está construida no solo por autonociones, sino que las expectativas se construyen en virtud de un gran constructo de elementos, entre ellos los medios de comunicación, la publicidad, eh, los amigos, la familia, tu capital cultural, etcétera. Son muchos elementos los que convergen para lograr construir y tener una expectativa X. Pero una de los grandes focos de estudio que tuvo en mi investigación efectivamente tiene que ver con la publicidad y con los medios de comunicación en general. Y esta disonancia habitacional opera en distintos niveles, es decir, se construye a partir de ciertas etapas por las que pasa un comprador habitante. Comprador habitante me refiero que no es el comprador que obtiene una vivienda para tener, no sé, para sacarle rentabilidad, para arrendarla, sino que el comprador que habita la vivienda. Entonces, esta persona que habita, que habita la vivienda que compró, digamos, pasa por una serie de etapas cuando vive esta disonancia o esta frustración. La primera de ellas tiene que ver con la frustración, que es justamente cuando la persona dice, me compré esto, pero mira lo que me pasó después. Como hay varios ejemplos dentro de las entrevistas que yo realicé que me decían, sí, pero me lo compré, pero igual me gustaría irme porque no me gusta que, o como lo vemos ahí en la foto, que es uno de los edificios del sector de estudio que se está como descascarando. Ahí no sé, Felipe, dime tú qué tipo de daño estructural tiene ese edificio en cuestión, pero no se ve nada bien. Y, y esa sería una etapa, la frustración. Pero también existe está la etapa de la adaptabilidad, que si bien hay algo que no me gusta, pero trato de mejorarlo, como decía Felipe, o sea, mi apartamento es muy caluroso, pero entonces me compro un ventilador.
o pongo aire acondicionado, o mi apartamento es muy frío, entonces pongo más calefacción. Esta capacidad de resiliencia que tiene el habitante para poder adaptarse a las condiciones que no son óptimas en sí mismas, pero para adaptarse a a la vivienda en cuestión. Luego hay una etapa que se llama de resistencia, que como decir, igual me gusta mi vivienda, sí, tiene todo esto malo, pero el trabajo me queda cerca. Esta vendría a ser como el pero, como yo voy además justificando y resistiéndome a la idea de que mi opción de vivienda no fue la mejor ni la óptima. Entonces, la persona iría pasando todas estas etapas de manera no lineal, a veces desordenada o a veces recursivamente, se irían repitiendo algunas, hasta llegar a la última etapa que tiene que ver con, si no me, adaptabilidad, resistencia y se me olvidó la última. Deme un segundo. Sí, o sea, es un tema importante, claro, como dice Romina, y también agregar que este levantamiento técnico de las condiciones que genera la alta densidad, porque ya estaríamos hablando de alta densidad o hiperdensidad en Santiago, en Chile, eh, genera múltiples condiciones físico-ambientales de vivir ahí, producto de la densidad, ¿ya? Y cada tópico por sí solo es un análisis en sí, ya sea en la contaminación acústica, eh, las veredas, el espacio público es bastante reducido, o sea, hay veredas de un metro, metro y medio que las personas tienen que pasar prácticamente de lado. No cumplen un distanciamiento importante y además al tener torres tan altas genera más ruido todavía por el efecto de cono acústico. Entonces, ya un tópico que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación acústica, ya genera múltiples adversidades y es solamente un área. O sea, si agregamos la iluminación, la calefacción, em, em, las condiciones de confort, las condiciones de habitabilidad, el espacio público, las áreas verdes, que también es un tema por sí solo, que no hay áreas verdes en el sector. O sea, las personas tienen que caminar 15 minutos o 20 minutos, ir a un parque que queda muy lejos para, para, para ocupar el espacio verde finalmente. Entonces, y las Claro, condiciones de habitar eh, no se condicen con lo que la imagen publicitaria muestra, como la gran calidad de vida, la vivienda como el sueño de la casa propia, que se ve mermado, claro, cuando las personas viven y se empiezan a dar cuenta de todas estas condiciones adversas que es vivir en densidad, eh, y que también el levantamiento de encuestas lo reflejó, que muchas de las personas deseaban vivir en otro lugar a futuro, entonces lo veían como algo transitorio. Entonces, eh, también la condición de vivir en el centro es un sacrificio, un costo-beneficio. exacto. Bueno, el último punto que no lo logré retener es porque tiene que ver justamente con lo que nos sucedió justamente con Felipe antes de comenzar las grabaciones, digamos, del mediometraje. Tuvo que ver con que en la sociedad en general se hablan de puntos de inflexión o de puntos de quiebre que normalmente a todos los procesos sociales o a los individuos los toca. O sea, no son cosas inocuas. En el caso nuestro, en el caso chileno, Chile tuvo un estallido social en octubre del 2019 que también movilizó fuertemente no solo al país y a sus habitantes, sino que también
generó y tensó situaciones que ya eran críticas antes del estallido social y se volvieron más críticas durante el estallido social. Entonces nos tocó observar también cómo de esta manzana o de los habitantes de esta manzana que estaban en un lugar sumamente céntrico, muy cercano a lo que era conocido en ese momento como la zona cero, vivieron el estallido social desde sus viviendas ahí mismo en el epicentro de todo lo que estaba pasando. Y posteriormente nos tocó ver también cómo aún se tensionó más la situación cuando llega la pandemia. Claro, Pensemos que son viviendas que ya Felipe ha descrito cuáles son sus características, digamos, de contexto o de estructura. Entonces, ahora agreguémosle este segundo componente, pandemia. Y tuvimos el privilegio de observar este fenómeno desde el lente. O sea, pudimos entrevistar a personas, pudimos grabar, pudimos observar cómo se fue desarrollando esta situación y volviéndose aún más crítica en esos dos momentos, digamos, de nuestra historia. Entonces, uno de los momentos que olvidé mencionar es que dentro de esta disonancia aparece también un factor que es muy interesante de investigar que tiene que ver con el regreso y la resiliencia. Es decir, cuando las personas se ven enfrentadas a situaciones tan críticas y donde la vivienda en sí no los acompaña en estas situaciones críticas, las personas suelen escapar. Es decir, o volvieron, por lo menos en el caso de mis entrevistados, en su totalidad volvieron o a sus ciudades de origen o a la casa de sus padres o de algún familiar, pero ninguno de mis entrevistados vivió la pandemia completa dentro de el departamento que se había comprado para habitar probablemente toda su vida. Es decir, esta idea de la vivienda como para siempre, en las sociedades actuales rara vez sucede, porque también esta idea de consumo es perpetua. O sea, una vez que termina el ciclo de adaptabilidad, de resistencia, de resiliencia, cuando se pasan todas esas etapas, surge un nuevo deseo y ese nuevo deseo siempre va acompañado de un nuevo proyecto de vida y de una nueva vivienda y normalmente ubicada en otro sector. Y así como se perpetúa, digamos, este ciclo de adaptabilidad o de disonancia habitacional. No sé claro, si, claro, y claro, Felipe. también nos importaba bastante tener todo el espectro del habitante ahí mismo, no tan solo el que compra, sino también el que arrienda y también la persona que está de paso ahí. Entonces, la investigación, tanto para maestría, para tesis doctoral y documental y paper, todo se centra en el habitante en sí. Entonces, todo converge finalmente en ese centro y cómo es esta experiencia de comprar, de arrendar y también estar de paso en edificios en altura. Entonces, para nosotros era bastante importante recoger toda esa información que ocurre dentro de una manzana y es solamente una manzana. Entonces, cómo a futuro esta manzana se va a ir replicando así por Santiago, básicamente. Claro. Bueno, ahora Felipe nos queda invitar a todos quienes nos acompañaron en esta presentación a ver con una mirada crítica y ojalá que también puedan adentrarse en la problemática puntual de Santiago de Chile a través del mediometraje que trabajamos en conjunto con Felipe, con Paula Velázquez y Eduardo Froden,
Así que los dejamos invitados a seguir con nosotros viendo Periferia Centro, Vecinos del Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.